Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, su servidor Israel Román. Continuaremos con el estudio del artículo 20 constitucional. En esta ocasión hablaremos de derechos de la víctima u ofendido. Permítame un momento, por favor. Vamos a compartir pantalla para poder ver. Ok, para continuar, en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla o nos define lo que es la víctima u ofendido. Me voy a permitir darle lectura. Lo dice en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales: víctima u ofendido. Se considerará víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado, puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Partiendo entonces ya de las definiciones de víctima y ofendido, entraremos a lo que nos relaciona los derechos establecidos en el artículo 20 constitucional en el apartado C. Nos dice a recibir, en el primer apartado, perdón, en la primera fracción 1, dice que la víctima ofendido tiene derecho a recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal. ¿Cuántas veces estas personas que han sido víctimas se han topado, ¿verdad?, ante el Ministerio Público, donde les dicen, no, venga al rato, no tengo todavía nada, donde la dilación de la información no se la dan, se ha dado cuenta gota? Qué importante que sepa que tiene un derecho a ser informado, cómo es que va la situación del procedimiento penal, ¿verdad?, en la que ella está involucrado, ¿verdad? Dice que también debe recibir asesoría jurídica, ¿verdad? En el nuevo sistema de justicia penal hay una figura o hay un sujeto procesal que es el defensor de la víctima, ¿verdad? El asesor de la víctima, ¿verdad? Que está ahí para velar los derechos de la víctima u ofendido. Qué importante es, disculpen que sea reiterativo, pero qué importante es que conozcamos nuestros derechos, sobre todo si hemos sido víctimas de un hecho delictivo. Continuamos. Dice coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar la negativa. O sea, que debe haber un fundamento legal y decir el motivo por el cual no es necesario este desahogo, ¿verdad? Anteriormente, también la víctima tenía que esperar a que el Ministerio Público mandara a sus policías de investigación y estos realizaran la labor, ¿verdad? Pero si hoy, como víctima, por poner un ejemplo, sabemos de un video o tenemos en nuestras manos un video que vea, donde se vea, ¿va?, donde hemos sido víctimas de un hecho que la ley señala como delito, lo podemos aportar, ¿verdad? Lo podemos aportar como datos o elementos de prueba. Es decir, coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación como en el proceso. Es un derecho que nosotros tenemos como víctimas, si hemos sido víctimas de un hecho que la ley señala como delito. El Ministerio Público no nos lo puede negar.
Y si de ser así, tiene que fundar y motivar su negativa. Eso es lo que hace referencia en la fracción 2. En la fracción 3 dice, recibir desde la comisión del delito, dice, atención médica y psicológica. Perdón, ya se nos movió un poquito aquí. Atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño. Bueno, regresándonos un poquito a recibir atención médica y psicológica, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas y no se nos ha dado la atención médica? ¿Cuántas veces, verdad, se ha requerido atención psicológica de urgencia y no se ha dado? Por eso es importante que conozcamos que no es que el Ministerio Público o el servidor público, en este caso el policía, nos está haciendo un favor, sino que es un derecho que nosotros tenemos como víctimas. Qué importante es que conozcamos nuevamente, les vuelvo a decir, nuestros derechos, ¿verdad? Es un derecho que nosotros tenemos por el simple hecho de ser víctimas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, al respecto, tratándose de menores de edad, hay directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños y víctimas y testigos de delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hace énfasis especial en que no deben de ser tomadas consideraciones únicamente las condiciones biológicas, sino también las condiciones psicológicas del menor, a efecto de hacer cesar o disminuir los efectos de experiencia traumática, ¿va? ¿Para qué hacer esto? Para evitar colocarlos en situaciones de riesgo, ¿verdad? Pero muchas veces los servidores públicos no han sido capacitados, ¿verdad? No han sido capacitados para darnos esa atención que se requiere. Continuando, dice, a que se le repare el daño, ¿verdad? En los casos en los que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Independientemente, ¿va?, que haya una sentencia condenatoria, si hay una reparación del daño, el juzgador no puede omitir esto, ¿va? Sobre este contenido de este derecho fundamental, ¿va?, es importante señalar, ¿cómo puedo decirle? Que se tiene derecho no solo a la reparación económica, porque cuando hablamos de reparación de daño, inmediatamente podemos, o nuestra mente va enfocada a una reparación económica de los prejuicios, sino también que a través del proceso se establezca la verdad. O sea, que, que se establezca la verdad, por lo que la reparación del daño no es exclusivamente, como les comentaba, de naturaleza exclusiva económica, ¿verdad? Se incluye también el derecho a la verdad. Y nos vamos a la fracción, a la fracción 5, al resguardo de identidad y otros datos personales en los siguientes casos. Dice, cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario, dice, para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Por ejemplo, esto va relacionado también con el artículo 1
constitucional, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán velar por los derechos humanos, ¿verdad? Y esto es importante, al resguardo de identidad, ¿verdad? Y otros datos personales. Se reconoce que durante la indagatoria el Ministerio Público está facultado, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, ¿eh? Dice, solicitar las medidas, en la fracción 6, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Al respecto, podemos ver que también el Ministerio tiene esa facultad para pronunciarse preliminarmente sobre la comprobación del cuerpo del delito a efecto de determinar las medidas cautelares que subsistirán hasta tanto aquella que no sea impugnada, o si bien la autoridad jurisdiccional considere que alguno de los elementos del tipo no está demostrado. Por ejemplo, esto también se ve mucho en un amparo. Pero que es importante, nuevamente disculpen que sea reiterativo, pero necesitamos conocer nuestros derechos. No nada más nuestra Constitución en este apartado nos habla de los derechos de la víctima, también en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de los derechos de la víctima u ofendido. Y por terminar ya con la fracción 7 de este inciso, dispone que la víctima puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, así como la reserva, los no ejercicios, los desistimientos o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, ¿verdad? Al respecto dice que se reconoce la posibilidad de la víctima de promover juicio de amparo cuando tenga la expectativa legal de la reparación del daño y no exista medio ordinario de defensa. También si la víctima no está satisfecha con la sentencia, también tiene derecho a impugnar, ¿va? Por eso es importante que la víctima también tenga un asesor jurídico. Qué importante es esta figura, el asesor jurídico de la víctima, que velará por los derechos de la víctima. Qué importante es, nuevamente, esta figura en este nuevo sistema de justicia penal, el asesor de la víctima. Ajá. Bueno, amigos, esperando que esto haya sido de su agrado. Son temas muy, muy importantes que vemos que nos da para más, pero esperando que con esto tengamos una noción general, ¿va?, de los derechos que le asisten a la víctima u ofendido. Muchas gracias, nos vemos la próxima.